Después de 3 años siendo la mejor empleada, nadie imaginó que todo terminaría en unos segundos de silencio. No gritó, no discutió. Solo dejó su tarjeta sobre la mesa y se marchó como si nada. Y fue en ese instante, cuando él entendió que acababa de perder lo único que realmente sostenía todo. Antes de continuar con la historia, te deseo calma y un buen momento. Y dime, ¿desde qué lugar y a qué hora me estás acompañando hoy? Inés Valcárcel siempre llegaba antes que los demás. A esa hora. Valencia aún despertaba despacio. Las calles estaban casi vacías, y en la oficina de Grupo Montiel solo se oía el leve zumbido de los ordenadores encendiéndose. La luz fría de los pasillos se reflejaba en el suelo impecable, como si todo estuviera en orden, incluso antes de que el día comenzara. Dejaba el bolso en la silla, encendía la pantalla y, sin perder tiempo, abría los correos que habían llegado durante la noche. Había un problema con un cliente importante. Nadie lo había detectado todavía. Inés lo resolvió antes de las 8. Cuando los primeros compañeros llegaron, el sistema ya funcionaba como si nada hubiera pasado. «Menos mal que estás tú, Inés», murmuró uno de ellos al ver el informe corregido. Ella levantó la vista, esbozó una leve sonrisa y volvió al trabajo. No necesitaba más, o al menos, eso era lo que llevaba años repitiéndose. La mañana avanzó entre reuniones, llamadas y decisiones que, en teoría, no le correspondían. Sin embargo, nadie parecía cuestionarlo. Cada vez que algo se complicaba, alguien pronunciaba su nombre. Y cada vez, ella respondía. A media mañana, la convocaron a una reunión con dirección. Inés entró en la sala con la misma discreción de siempre. Álvaro Montiel ya estaba allí, revisando unos documentos. No levantó la mirada al principio. «Este proyecto necesita reorganización inmediata», dijo, pasando una página. «Inés, encárgate». No fue una petición, tampoco una sugerencia. Fue una decisión. Ella asintió. De acuerdo. No hubo más palabras. Ningún reconocimiento. Ninguna explicación. Solo trabajo. Al salir de la sala, uno de los responsables de otro departamento la miró con una mezcla de alivio y resignación. «Siempre te toca a ti lo difícil». Inés no respondió. Sabía que tenía razón, pero también quería creer que, en algún momento, todo ese esfuerzo tendría sentido. O al menos, eso esperaba. La jornada terminó mucho después de que la mayoría se hubiera marchado. Cuando por fin apagó el ordenador, la ciudad ya estaba envuelta en una calma distinta, más lenta, más humana. El contraste siempre la sorprendía. En casa. El olor a café la recibió antes que cualquier palabra. Eusebio estaba en la cocina, como cada noche, con la radio encendida en volumen bajo. Levantó la vista al verla entrar. «Has llegado tarde otra vez». No era un reproche, era una constatación. Inés dejó las llaves sobre la mesa y se sentó frente a él. Había mucho trabajo. Eusebio sirvió 2 tazas de café y empujó una hacia ella. «Siempre lo hay». Hubo un silencio breve, cómodo. «¿Te han dado las gracias hoy?», preguntó al final. Inés sopló el café antes de responder. «No hace falta». Su padre la observó unos segundos más de lo habitual. «A veces sí». Ella no respondió de inmediato. Miró la superficie oscura del café, como si buscara algo en ella. Lo importante es que las cosas salgan bien. Eusebio asintió despacio, aunque no parecía convencido. «Hay lugares donde uno trabaja», dijo con calma, «y otros donde uno pertenece». La frase quedó suspendida en el aire. Inés la conocía bien, la había escuchado otras veces,
en distintos momentos de su vida, siempre con el mismo tono, siempre con el mismo significado. Pero esa noche, por alguna razón, le pesó más. Después de cenar, revisó su agenda del día siguiente. Reuniones, informes, llamadas. Todo organizado al minuto. Cerró el teléfono. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió quedarse quieta unos segundos más. Sin correos, sin decisiones urgentes. Solo una pausa. A la mañana siguiente, al entrar en la oficina, notó algo distinto. No era evidente, no era tangible, pero estaba ahí. Un murmullo. Pequeñas conversaciones en los pasillos. Miradas que se cruzaban, sonrisas contenidas. En la máquina de café. Dos compañeros hablaban en voz baja. Dicen que lo anunciarán esta semana. Ya era hora. Inés no preguntó. No hizo falta. Sabía de qué hablaban. Un nuevo puesto. Una nueva etapa. Una oportunidad. Por primera vez en mucho tiempo. No pensó en el trabajo que implicaría. Pensó en lo que significaría. Se sirvió un café, lo sostuvo entre las manos y por un instante, muy breve, permitió que una idea tomara forma. Quizá todo ese tiempo sí había servido para algo. Durante semanas. En la oficina nadie hablaba de otra cosa. No era una conversación abierta. No había anuncios oficiales. Pero estaba en todas partes. En los pasillos. En las miradas. En esas pausas incómodas cuando alguien se acercaba demasiado. Un nuevo puesto. Una nueva dirección. Y, para muchos, una única opción evidente. Ya era hora, comentó alguien cerca de la impresora. Después de todo lo que ha hecho. Inés escuchó esas palabras sin detenerse. Caminó con la misma serenidad de siempre, con una carpeta en la mano y la mente ocupada en resolver un problema que aún no tenía una solución clara. Pero, por dentro, algo se había movido. No era ambición. Era expectativa. Durante años no había pedido nada. No había negociado. No había exigido. No había levantado la voz para reclamar lo que quizá le correspondía. Había trabajado y había esperado. Esa mañana. Sin embargo, cuando abrió su correo y vio la convocatoria oficial para la reunión general del lunes, sintió algo distinto. No una emoción intensa, sino una certeza contenida. Quizá, esta vez sí. A media mañana, coincidió con Néstor, uno de los responsables de logística, en la zona de café. ¿Has visto el anuncio?, preguntó él, sin rodeos. Inés asintió levemente. Sí. Néstor sonrió, con una confianza que ella no terminaba de compartir. Bueno, Inés, creo que ya podemos decirlo. Esto es tuyo. Ella bajó la mirada hacia el café caliente, entre sus manos. No lo sé. Claro que sí, insistió él. Nadie conoce esta empresa como tú. Nadie añadió nada más, porque todos sabían que era verdad. Esa misma tarde, Inés tuvo que asistir a una reunión en la que apareció por primera vez Beatriz Llorente. Su presencia no pasó desapercibida. Entró con paso firme. Saludó con seguridad y tomó asiento como si llevara años allí. Su voz era clara, precisa. Sus palabras, medidas. No dudaba. Creo que hay margen para optimizar varios procesos, dijo, señalando una gráfica. Especialmente en la relación con clientes externos. Algunos asintieron. Otros intercambiaron miradas. Inés escuchó sin intervenir. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya había visto ese problema antes, y también su solución, pero no habló.
Cuando la reunión terminó, alguien comentó en voz baja: «Viene de Madrid. Dicen que ha trabajado con grandes grupos». Otro añadió: «Tiene buen perfil». Inés recogió sus documentos sin intervenir. Sabía que ese tipo de comentarios no definían nada, pero tampoco eran irrelevantes. Esa noche, en casa, Eusebio estaba viendo la televisión cuando ella entró. Bajó el volumen en cuanto la vio. «Hoy no has llegado tan tarde». Inés dejó el bolso y se sentó a su lado. «Hoy he salido antes». Su padre la observó con atención. «¿Ha pasado algo?». Ella dudó unos segundos. «Van a anunciar un nuevo puesto en la empresa». Eusebio no dijo nada de inmediato. «¿Y?». Inés entrelazó las manos. «Todos piensan que podría ser para mí». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue más bien reflexivo. «¿Y tú qué piensas?», preguntó él finalmente. Inés respiró hondo. «Que he hecho todo lo que podía hacer». Eusebio asintió lentamente. «Entonces no tienes nada que reprocharte». Ella lo miró, buscando algo más en sus palabras. «Pero eso no significa que vaya a pasar». Su padre esbozó una leve sonrisa. «No, pero significa que, pase lo que pase, tú ya sabes quién eres». La frase quedó flotando entre ellos. Esa noche, antes de dormir, Inés revisó su agenda una vez más. El lunes, la reunión, el anuncio. Dejó el teléfono en la mesilla y apagó la luz. Por primera vez en mucho tiempo. No pensó en los problemas que tendría que resolver al día siguiente. Pensó en lo que podría cambiar. El lunes llegó más rápido de lo que esperaba. La oficina estaba más llena que de costumbre. Había una energía contenida, como si todos esperaran algo que nadie quería decir en voz alta. En la sala de reuniones principal, las sillas se fueron ocupando poco a poco. Inés entró sin hacer ruido, como siempre, y se sentó en uno de los lados. Varias personas se acercaron. «Mucha suerte», le susurró una compañera. «Te lo mereces», añadió otro. Ella agradeció con una leve inclinación de cabeza. Pero cuanto más escuchaba esas palabras, más difícil le resultaba sostener esa calma que siempre la había definido. Porque, en el fondo, sabía que esta vez no se trataba solo de un puesto, se trataba de todo lo que había dado. La puerta se cerró. El murmullo desapareció. Álvaro Montiel entró en la sala con paso firme, seguido por algunos miembros del equipo directivo. Se colocó frente a todos. Apoyó las manos sobre la mesa y levantó la mirada. Inés sintió cómo su corazón latía un poco más rápido. Solo un poco. Lo suficiente para darse cuenta de que, esta vez, sí esperaba algo. Un segundo. 2. El silencio se volvió absoluto. Álvaro tomó aire. «Gracias a todos por vuestro trabajo durante estos últimos meses». La voz era firme, segura, como siempre. Pero para Inés, cada palabra parecía avanzar más despacio de lo normal, como si el tiempo se hubiera detenido justo ahí, justo antes de cambiar algo importante. El silencio en la sala pesó más que cualquier aplauso. Álvaro Montiel levantó la mirada con la misma serenidad de siempre, como si nada fuera a alterar ese equilibrio que llevaba años sosteniendo. «Después de evaluar cuidadosamente», dijo, «hemos tomado una decisión». Inés sintió cómo el tiempo se ralentizaba, como si cada segundo tuviera más peso del habitual. No era nerviosismo, era claridad. La nueva directora de operaciones será Beatriz Llorente. Un segundo. Luego, los aplausos. Primero dispersos, después, inevitables. Inés también aplaudió, sin cambiar el gesto, sin apartar la mirada. Pero dentro, algo dejó de sostenerse. No fue rabia, ni siquiera decepción. Al menos no de inmediato. Fue una certeza silenciosa que se instaló sin hacer ruido. Beatriz agradeció con seguridad. Habló de futuro, de compromiso,
de resultados. Todo encajaba. Todo sonaba correcto. Pero ya no importaba. Cuando la reunión terminó, nadie se acercó de inmediato. Algunos evitaron mirarla. Otros dudaron, como si no supieran qué decir. «Lo siento», susurró una voz. Inés sonrió. «Está bien». Y lo decía sin ironía. Volvió a su mesa con pasos tranquilos. Se sentó. Miró alrededor. 3 años. 3 años, resolviendo lo que nadie veía, evitando errores que nunca aparecían en los informes, sosteniendo estructuras que ahora parecían funcionar solas. Y, aún así, nada de eso había estado realmente a la vista. Abrió un documento. Escribió pocas líneas, sin reproches, sin explicaciones largas. Solo lo necesario. Terminó. Lo leyó una vez y lo cerró. Después, empezó a guardar sus cosas. Una agenda, algunos papeles, una taza. Nada pesaba, o quizá ya no tenía sentido que pesara. «¿Inés?», dijo alguien cerca. «¿Todo bien?». Ella levantó la vista. «Sí», una pausa. «Me voy». La frase no alteró su tono, pero cambió el aire en la oficina. Terminó de recoger, dejó su tarjeta sobre la mesa y se levantó. Nadie intentó detenerla. El pasillo parecía más largo de lo habitual. El sonido de sus pasos marcaba un ritmo lento, constante, como si cada paso cerrara algo que ya no tenía vuelta atrás. Al fondo, el ascensor. Entró. Dejó la caja en el suelo. Presionó el botón. Las puertas comenzaron a cerrarse. «Inés», la voz la detuvo. Las puertas se abrieron de nuevo. Álvaro apareció. Sin ese control exacto en sus movimientos, se acercó más rápido de lo habitual. «¿Qué estás haciendo?». «Lo que tenía que hacer». Él frunció el ceño. «No hace falta llegar a esto. Para mí». Sí. Hubo un breve silencio. Uno de esos silencios en los que ya no se discute, solo se intenta entender. «La decisión no es personal», añadió él. «Hay factores que no ves». Inés asintió. «Lo sé». «Confío en ti», dijo él. Casi sin pensarlo. «Siempre lo he hecho». Ella lo miró. Esta vez, sin prisa. «Entonces ya lo sabes», respondió con calma. «¿Sabes por qué me voy?». Él no respondió de inmediato. Por primera vez, parecía no tener una respuesta preparada. «Quédate», insistió. «Podemos hablarlo». Inés negó suavemente. «No es por el puesto». Él esperó. «Es que ya no reconozco este lugar». Las palabras fueron suaves, pero cerraron cualquier argumento. El ascensor emitió un sonido leve. El tiempo volvía a moverse. Álvaro bajó la mirada un instante, como si intentara encontrar algo que ya no estaba. Cuando la levantó, ya no tenía nada que añadir. Inés presionó el botón otra vez. Las puertas se cerraron. Esta vez, sin interrupciones. Él se quedó fuera, en silencio, mirando su reflejo desvanecerse en el metal pulido. El ascensor descendió. Dentro. Inés no sonrió, tampoco lloró. Apoyó ligeramente la mano en la caja, como si necesitara sentir algo real en medio de ese momento. Solo respiró, como si, por primera vez en mucho tiempo, ya no tuviera que sostener nada más. Cuando las puertas se abrieron abajo, la luz de la tarde entró suavemente. Valencia seguía igual, pero ella no. Salió del edificio sin mirar atrás, y en ese momento, sin saberlo, alguien acababa de perder mucho más que una empleada. Cuando Inés se fue, nadie pensó que su ausencia se notaría tan rápido. Al principio, todo siguió igual.
Las reuniones continuaban, los correos llegaban, los informes se entregaban a tiempo. Desde fuera, Grupo Montiel mantenía la misma precisión de siempre. Pero dentro, algo había cambiado. No aparecía en los números, al menos no al principio, pero se percibía en los detalles, en dudas que antes no existían, en pausas más largas de lo habitual, en miradas que buscaban respuestas que ya no estaban. Beatriz intentaba adaptarse, revisaba documentos, pedía informes, organizaba reuniones, tenía experiencia, sabía dirigir, pero cada decisión parecía requerir un esfuerzo extra. Había procesos que no estaban escritos en ningún lugar, soluciones que no aparecían en los manuales. Un día, frente a un problema con un cliente importante, se detuvo más de lo normal. Miró los datos, volvió a leerlos. Y finalmente dijo en voz baja: «Esto no es tan simple como parecía». Dudó un instante antes de continuar. Nadie respondió, pero todos entendieron lo que faltaba. Álvaro empezó a notarlo en los informes. Primero retrasos pequeños, luego errores mínimos. Después, decisiones que antes no necesitaban escalar. Una tarde, revisando archivos antiguos, encontró algo que no esperaba. El nombre de Inés aparecía una y otra vez, no en los títulos, no en los reconocimientos, sino en las soluciones. En comentarios discretos, en correcciones que evitaban problemas mayores. Por primera vez, no vio su trabajo como parte del sistema, lo vio como aquello que lo sostenía. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Inés comenzaba de nuevo. Requena Consultores. No tenía nada que ver con Grupo Montiel. El espacio era más pequeño, las mesas no combinaban entre sí, y los ordenadores tardaban en arrancar. Pero cada mañana, alguien decía buenos días, mirándola a los ojos. Tomás la recibió con una sonrisa sencilla y sin promesas exageradas. «Aquí no somos los mejores», le dijo el primer día, «pero intentamos hacer las cosas bien». Nerea le enseñó lo básico y, antes de terminar la jornada, ya le hablaba de clientes como si fueran personas cercanas. Inés no cambió nada al principio. Observó, escuchó, tomó notas, no buscaba imponer, sino comprender. Poco a poco, empezó a sugerir ajustes pequeños, una forma distinta de responder a los clientes, una organización más clara, conversaciones más abiertas entre compañeros. Nadie lo percibió como un cambio brusco, pero el ambiente empezó a fluir mejor, más cercano. Una noche, al volver a casa, Eusebio estaba sentado junto a la ventana. Levantó la vista cuando ella entró. «Hoy pareces distinta», dijo. Inés dejó las llaves y pensó un momento antes de responder. «Hoy no he tenido que correr todo el día», dijo finalmente. Su padre asintió, como si esa frase explicara más de lo que parecía. «Entonces estás en el lugar correcto», respondió. En los días siguientes, Inés empezó a notar algo que no había sentido en mucho tiempo. No era entusiasmo, ni ambición. Era una calma distinta. Por primera vez, el trabajo no ocupaba todo el espacio. Había tiempo para terminar una conversación, para escuchar sin mirar el reloj, para cerrar el día sin la sensación de dejar algo pendiente. En Grupo Montiel, en cambio, la sensación era otra. No era caos, pero tampoco estabilidad. Era un equilibrio frágil que exigía demasiado esfuerzo. Álvaro lo percibía, aunque aún no sabía cómo nombrarlo. Solo sabía que algo esencial ya no estaba, y que, quizá, lo había entendido demasiado tarde. El cambio no llegó de golpe. No hubo un momento exacto en el que todo mejorara, ni una decisión que lo transformara todo. Fue avanzando poco a poco, casi sin que nadie lo notara. En Requena Consultores, las cosas empezaron a funcionar de otra manera. No más rápido, no más perfecto,
pero sí más claro. Inés no intentaba demostrar nada. Escuchaba más de lo que hablaba. Preguntaba antes de decidir y, sobre todo, dejaba espacio para que los demás hicieran su trabajo sin sentirse observados. Un cliente que llevaba meses distante volvió a llamar. No pidió cifras ni descuentos. Solo dijo que prefería trabajar con alguien que le respondiera sin prisa. Nerea, sorprendida, miró a Inés después de colgar. La gente confía en ti, dijo. Inés negó suavemente, pero no insistió. Sabía que no se trataba de ella, se trataba de cómo hacía sentir a los demás. Con el paso de los meses, el pequeño despacho empezó a cambiar, no en apariencia, sino en ambiente. Las conversaciones eran más directas, las decisiones más compartidas, y los errores ya no se ocultaban, sino que se resolvían juntos. Tomás, que al principio observaba con cautela, empezó a confiar. Una tarde, mientras revisaban un informe, dejó el bolígrafo sobre la mesa y dijo: «No has venido a arreglar la empresa, has venido a ordenar a las personas». Inés no respondió, solo sonrió, como hacía siempre cuando alguien decía algo importante sin darse cuenta. Mientras tanto, en Grupo Montiel, la situación era distinta. No había crisis visibles, pero sí una acumulación de pequeños fallos que empezaban a pesar. Decisiones que antes eran rápidas, ahora se alargaban. Problemas que se resolvían sin ruido, ahora requerían reuniones. Álvaro lo veía en los informes, pero sobre todo lo percibía en el ambiente. Una tarde, al salir de una reunión demasiado larga, escuchó a 2 empleados hablar en voz baja. «Antes esto no pasaba», dijo uno. «Antes alguien lo solucionaba antes de que llegara aquí», respondió el otro. No mencionaron ningún nombre. No hacía falta. Semanas después, Álvaro asistió a un encuentro empresarial en el centro de Valencia. No tenía intención de quedarse mucho tiempo. Era uno de esos eventos en los que todos hablaban de crecimiento, de estrategia, de resultados. Pero algo lo detuvo al entrar en la sala. Una voz, tranquila, clara, familiar. Inés estaba de pie frente a un grupo pequeño, explicando algo sin prisa, sin gestos exagerados, sin necesidad de impresionar. Hablaba de clientes, de confianza, de procesos simples que evitaban problemas grandes. Nadie la interrumpía, no porque impusiera respeto, sino porque lo generaba. Álvaro se quedó al fondo, sin acercarse. Observó a las personas que la escuchaban. Nadie miraba el reloj, algunos asentían despacio. Otros simplemente escuchaban. La miraban como se mira a alguien en quien se confía. Y entonces lo entendió. No fue una revelación repentina, sino una suma de detalles. No era lo que Inés hacía, era lo que dejaba en los demás. Durante años, él había valorado resultados visibles, decisiones rápidas, perfiles que impresionaban a primera vista, pero aquello no aparecía en ninguna presentación. Era más discreto, más difícil de medir y, sin embargo, sostenía todo lo demás. Cuando la presentación terminó, algunos se acercaron a hablar con ella. Inés los escuchaba con la misma atención con la que había trabajado siempre. Sin prisa, sin distancia. Álvaro no se movió de su sitio. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en una solución inmediata. Estaba entendiendo el error. Esperó. No como quien busca recuperar algo, sino como quien acepta que, para decir ciertas cosas, hay que hacerlo sin prisa. Y cuando decidió quedarse hasta el final, ya no era el mismo hombre que había dejado ir aquel ascensor. A veces, las palabras más importantes llegan cuando ya no pueden cambiar lo que pasó, pero sí lo que viene después. Álvaro esperó a que la sala se vaciara por completo antes de acercarse. No había prisa, y por primera vez en mucho tiempo. Tampoco había una decisión que imponer.
Solo una conversación pendiente. Inés salió con calma, hablando brevemente con algunos asistentes, y al girar hacia la salida lo vio. No pareció sorprendida. Solo se detuvo, durante unos segundos. Ninguno habló. Ya no había jerarquías, ni distancias marcadas por cargos. Solo dos personas que sabían lo que ese silencio significaba. Inés, empezó él, con una voz más baja. Gracias por quedarte. Ella sintió levemente, sin corregirlo. No había venido por él, pero tampoco iba a evitar la conversación. Álvaro tomó aire. No buscaba justificarse. Tenía miedo, dijo finalmente. Miedo de no parecer lo suficientemente sólido ante los inversores. Pensé que necesitaba a alguien que impresionara, alguien que encajara mejor en lo que esperaban ver. Inés escuchó sin interrumpir. Y por eso elegí mal, añadió él. No hubo dramatismo en sus palabras, solo una verdad que había tardado en aceptar. No fue solo una decisión, continuó. Fue no ver lo que ya tenía delante. La pausa volvió, pero esta vez no pesaba. Inés lo miró con la misma serenidad de siempre. Ya no había tensión en su expresión. A veces, dijo suavemente, no hace falta perder algo para saber lo que valía. Pero parece que es la única forma en que algunos lo entienden. Álvaro bajó la mirada un instante. Lo siento. No añadió nada más. Inés asintió. Lo sé. Y lo decía sin distancia. Durante un momento. Ninguno intentó llenar el silencio. Álvaro levantó la mirada de nuevo. Podrías volver, dijo. Las cosas pueden ser distintas. Inés negó con suavidad. No hace falta. No fue un rechazo. Fue una decisión. Lo que tenía que entender, ya lo entendí, añadió. Y lo que tú tenías que ver, ahora lo ves. No había nada más que explicar. Álvaro asintió despacio. Esta vez no intentó cambiar nada. Gracias. Inés sonrió levemente, no como antes, sino con una calma distinta. Cuida de los que se quedan. La frase fue simple, pero suficiente. Álvaro la sostuvo en silencio, como si fuera lo único importante que se llevaba de ese encuentro. Inés se despidió con un gesto breve y comenzó a caminar hacia la salida. No miró atrás, no porque no quisiera, sino porque ya no lo necesitaba. Afuera. La luz de la tarde caía sobre las calles de Valencia con la misma suavidad de siempre. La ciudad seguía su ritmo, ajena a decisiones que cambiaban vidas en silencio. Álvaro se quedó unos segundos más en la entrada, observando cómo desaparecía entre la gente. No sintió urgencia de seguirla, tampoco arrepentimiento en el sentido habitual. Lo que quedó fue otra cosa, una responsabilidad que ya no podía ignorar. Semanas después, en Grupo Montiel, comenzaron a cambiar cosas, no de forma radical, ni con anuncios grandilocuentes. Cambiaron las preguntas, cambiaron las prioridades. Los informes dejaron de hablar solo de resultados. Empezaron a hablar de equipos, de procesos, de personas. Nadie mencionó a Inés en voz alta, pero su manera de trabajar estaba en todas partes. Ella, por su parte, no volvió, no porque no pudiera, sino porque ya no lo necesitaba. Había encontrado algo que no aparecía en ningún contrato, ni en ningún título. Un lugar donde no tenía que demostrar su valor cada día. Un lugar donde, simplemente, pertenecía. A veces, lo que realmente cambia una vida no es una decisión grande, sino el momento en que alguien decide marcharse sin hacer ruido. En esta historia, no hubo gritos ni discusiones. Solo una puerta que se cerró y un vacío que, poco a poco, obligó a todos a mirar lo que antes no veían. Y aunque el tiempo no devolvió lo perdido, sí permitió entender el valor de aquello que nunca se supo cuidar.
Porque hay ausencias que no hacen ruido al irse, pero lo cambian todo cuando ya no están. Personalmente, creo que muchas veces en la vida uno no pierde oportunidades. Pierde personas que sostenían todo en silencio. En mi propia experiencia, he visto cómo alguien aparentemente normal era, en realidad, el pilar que mantenía un lugar unido sin que nadie lo notara. Y solo cuando desaparece, todo empieza a tambalearse. Esta es una historia adaptada, inspirada en situaciones reales que ocurren más de lo que imaginamos, donde el orgullo, el miedo o la presión nos llevan a tomar decisiones que después pesan más que cualquier error. Si esta historia te ha parecido bonita o te ha hecho reflexionar, escribe 1 en los comentarios. Y si crees que podría mejorar o tienes otra opinión, escribe 0. Me encantará leerte y saber qué habrías hecho tú en su lugar. La lección es sencilla, pero profunda. El cariño sincero, la lealtad y la forma en que tratamos a los demás pueden cambiar destinos enteros. Todos merecemos un lugar donde sentirnos valorados. Una familia, de sangre o elegida, donde no tengamos que demostrar nuestro valor cada día. Porque al final, no es el dinero ni el título lo que sostiene una vida, sino las personas que están a nuestro lado cuando nadie más mira. Solo hace falta una oportunidad para que alguien florezca. Y muchas veces, lo único que necesita es que alguien crea en él. Como dicen muchos mayores, uno nunca se arrepiente de haber sido bueno, solo de no haberlo sido a tiempo. Te invito a que te tomes un momento para pensar en tu propia vida, en esas personas que quizás siempre han estado ahí sin pedir nada a cambio. Tal vez aún estás a tiempo de decir algo que nunca dijiste, o de valorar lo que aún permanece. Y si esta historia ha tocado tu corazón, puedes seguir acompañándonos en este espacio, donde compartimos historias que nos recuerdan que, incluso tarde, siempre estamos a tiempo de cambiar y de volver a cuidar lo que realmente importa.